le damos la bienvenida, lo felicitamos y le preguntamos, mi querido doctor, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Mi estimado Sergio, muchas gracias por este preámbulo a mi participación. Es un esfuerzo compartido también desde mi casa, Canal 44, de todos ustedes. Y pues bueno, en el deporte de los guantes y los golpes, el tener la mente entrenada es principal. Se siente miedo, se siente mucha inseguridad antes de iniciar una pelea, pero de los personajes de los cuales voy a hablar, ese miedo y esa sensación de retirada están sobrepasadas en el sentido de quedan liberados de ese aspecto para subirse al ring. Saúl Canelo Álvarez y Bivol estuvieron enfrentándose en una pelea que arrojó una nutrida participación y una nutrida actividad desde el análisis psicológico. Empecemos con Saúl Canelo Álvarez, que era el retador. Se podría decir que del primer al tercer round, Saúl Canelo Álvarez utilizó mucho la variable de la autoseguridad, mostrándose muy fuerte y tratando de imponer en el terreno del ring cuáles eran las condiciones en las cuales iba a trabajar. Sin embargo, del round número 4 al 8, empezó a trabajar de una manera emotiva, pero con poca efectividad. Esto hizo que tuviera emociones negativas y empezara a manifestarse con rasgos de desesperación, tratando de anticipar los movimientos de su rival, pero que en realidad solamente eran golpes tirados al aire, lo que incrementaba este rango de desesperación. Del 8 al 12, la inseguridad y la desesperación y además el querer anticiparse a los movimientos buscando un golpe efectivo que mandara al mundo de los sueños a su rival, no se dio. Y esto hizo que se incrementara en una emoción negativa. Por lo tanto, el nacido en Rusia, Bivol, hizo una pelea bastante exigente en el sentido del primero al tercer round, principalmente su variable psicológica trabajada fue la autoconfianza. Es decir, se manifestó seguro en el ring, pero logró imponer cuál iba a ser el estilo de pelea, atajando las salidas de Saúl Canelo Álvarez y también haciéndolo que se paseara por las cuerdas de todo el cuadrilátero. Del 4 al 8 hubo una inteligencia emocional, es decir, no se contagió de las emociones negativas de su rival y además buscó mantenerse a la distancia para no fajarse con un rival que efectivamente cuenta con unos puños muy fuertes. Y del round número 8 al 12, lo que hizo simplemente fue concentrarse y manejar la visualización que permitió anticipar todos los golpes con mucha ferocidad que lanzaba su rival, pero con muy poca certeza, precisamente porque esta tranquilidad mental ayudó a anticipar los golpes, logrando que la puntuación fuera a su favor. Con esto puedo decir que el box inicia en la mente y termina en los guantes. Pues hasta aquí mi participación, estimado Sergio, querido auditorio, respetables miembros del staff, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Pues ahora sí que hay más dudas que respuestas, mi querido doctor, porque yo te puedo decir, psicológicamente, Canelo se sintió y resultó ganador él. Físicamente no, y hubo una ruptura entre lo psicológico y lo físico, y esto se dio cuenta demasiado tarde Canelo, porque pegaba sus mejores golpes como lo había hecho antes, y sin embargo al ruso realmente pues sí, le llegaban en los hombros, ahí lo digo, en los brazos, en el antebrazo, pero realmente no con la efectividad que el Canelo psicológica y físicamente había demostrado. Y algo le rompió y algo se le rompió al Canelo y no lo entendía. Sí, dicen los expertos, como tú, mi estimado Sergio, que de un peso chico a un peso mayor
la efectividad de los golpes o la potencia de golpes disminuye. En cambio, de un peso mayor a uno menor, dicha potencia se mantiene. Esto es en el factor físico, pero en el factor psicológico se vuelven más lentos, no hay una respuesta adecuada. La sincronía entre mente y cuerpo va un tanto atrasada. Por lo tanto, creo que en los rounds, como mencionaba, del 8 al empezó a incrementarse esta desesperación emocional que Saúl Canelo Álvarez sabe manejar, pero por las ansias, por la motivación de querer surtir un golpe efectivo, pues precisamente le ganó en todo el esquema mental y de preparación física que tenía este muchacho. Y mi querido doctor, otra de las preguntas y de las dudas. Entonces, ante este escenario que experimentó Canelo ya en el cuadrilátero, el rival más peligroso resultó ser el propio Canelo para el Canelo, es decir, no controló esas emociones y no supo psicológicamente descifrar y entender lo que era una pelea, cosa que vimos muy contraria con Bivol. Bivol llegó siendo no el favorito y sin embargo psicológicamente se vio muchísimo más fuerte en base a que le estaba dando resultados su estrategia planificada y eso automáticamente le dio también mucha confianza. ¿Es correcto esto? Efectivamente, desde mi perspectiva, estimado Sergio, lo que sucedió con Canelo Álvarez es que se dio cuenta que sus golpes no eran tan rápidos como pensaba en su mente, ¿sí? Y además, Bivol pues tuvo la inteligencia de mantenerse estable en un mismo rango de rendimiento. Eso da muchísima certeza para cuando se utilizan estrategias de manera emocionalmente manejadas. Por más que te desesperes o por más oportunidades que tengas de ganar, mantente en los objetivos de rendimiento. Eso se le llama tareas de proceso, mientras que Canelo quería una tarea de resultado. Y esto fue lo que ocasionó que se diera la precipitación de Saúl. Y además hay que subrayarlo ya en otro aspecto. Esto no hace menos a Canelo. La verdad es que en lo personal a mí me da muchísimo gusto. Lo intentó, no se quedó con la duda, pero hoy ya aprendió más. Conoce sus límites y eso es un arma muy poderosa de aquí en adelante, ¿eh? Canelo Álvarez tiene una mentalidad de excelencia, no es de alto rendimiento, él es de excelencia. Y para llegar a esa mentalidad de excelencia, precisamente, tiene que haber hecho lo que está logrando, que es superar sus límites. Y como tú bien lo dices, tuvo una prueba, como decimos en la ciencia, una prueba ácida para verificar hasta dónde es puramente enriquecedor su aspecto deportivo. Pues vamos a ver que hay todavía mucho Canelo para rato, con gran calidad, la verdad, y con gran orgullo, pese a las derrotas. De las derrotas también se aprende. Mi querido doctor, qué gusto siempre platicar contigo. Muchas gracias, fuerte abrazo para ti y todo el staff. Y felicidades por ese gran reconocimiento. Disfrútalo. Lo comparto.